días. Bueno, pues el día de hoy vamos a trabajar uno de los conceptos más importantes del cálculo diferencial y que bueno, pues es el que vamos a estar trabajando de aquí hasta que termine nuestro semestre, ¿sí? E incluso este lo vamos a retomar en el siguiente semestre, ¿de acuerdo? Entonces es importante que este concepto sí lo entiendan perfectamente bien porque, bueno, pues si ustedes no comprenden el concepto que vamos a ver hoy, que se llama derivada, pues difícilmente van a poder entender lo que sigue más adelante, ¿no? Que es en el cálculo integral, que sería la integral. Bueno, en este caso vamos a ver el concepto de derivada, ¿sí? Bueno, hay algo que nosotros ya hemos visto en esta clase y que hemos remarcado mucho. Miren, todas las funciones matemáticas f de x tienen dos tipos de representación, una representación algebraica, que es la fórmula, y una representación gráfica. Siempre podemos pasar de la representación algebraica, siempre podemos pasar a la representación gráfica. ¿Cómo? Pues haciendo nuestra tabla de valores, ubicando los puntos y graficando los puntitos y ya tenemos nuestra gráfica, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos, en el eje X, tenemos identificados dos puntos, un punto X y su correspondiente f de X, ¿sí? Acuérdense que en una gráfica siempre tenemos para una variable X, perdón, en una función, para una variable X tenemos siempre su correspondiente f de X en el eje Y, ¿de acuerdo? Y vamos a tener otro punto más adelante de X, fíjense, si a esta X le sumamos una distancia H, entonces este punto sería X más H. Vamos a suponer que X vale 5 y esta distancia es 1. Entonces este punto sería 5 más 1, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que X vale 10 y H vale 5. Pues este punto sería 10 más 5. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a suponer que este punto es X y que de esta X hacia acá, esta distancia vale H. Entonces, el punto sería X más H. ¿Sí? Y hacia arriba, obviamente, tendríamos su correspondiente imagen, que es f de X más H. Entonces, en resumen, tenemos un punto X y su correspondiente f de X. ¿Sí? Su correspondiente valor en el eje Y. Y X más H y su correspondiente f de X más H. Ahora, algo que habíamos hecho en otras clases era que si nosotros uníamos este punto A con el punto B mediante una recta, íbamos a tener una recta de la cual podíamos calcular la pendiente. ¿Se acuerdan que hacíamos el análisis de la pendiente? ¿Sí se acuerdan de eso? Bueno, entonces, la pendiente entre esos dos puntos, ¿cuánto va a valer? Bueno, pues el valor de esa pendiente va a depender de qué tan grande o pequeña sea la h. Por ejemplo, fíjense, si la h es pequeña, la pendiente se va acostando, ¿no? Si la h es grande, la pendiente se va inclinando, se va haciendo más grande. Nótenlo ustedes. H muy grande, la pendiente se va haciendo más inclinada. H más pequeño, la pendiente se va haciendo pues menos inclinada, ¿de acuerdo? Ahora, la pregunta aquí sería, ¿qué pasa cuando esta h es tan pequeñita como 0? ¿Cuánto va a valer esa pendiente? ¿Va a valer 0? ¿Va a tener un valor así? ¿Se va a hacer hacia abajo? ¿Cuánto va a valer esa pendiente? ¿Sí? Bueno, esto es de lo que se va a tratar el cálculo diferencial, ¿sí? Analizar la pendiente entre dos puntos A y B en la función para cuando la h, esta distancia h entre los dos puntos de x se hace 0, ¿sí? Ok, bueno, vamos a ver dos conceptos importantes. Uno, entre estos dos puntos, ¿sí? A y B, ¿se puede trazar una recta? No, esta recta que está aquí en azul, que se llama secante. La secante es una recta que va
a cruzar o a cortar nuestra gráfica de la función f de x, la va a cortar en dos puntos. Por ejemplo, tenemos aquí el punto A y el punto B, y una línea infinita que las corta y que pasa por esos dos puntos se llama recta secante, ¿sí? Bueno, no se les olvide, recta secante. Ahora, hay otra recta que nosotros conocemos como la recta tangente. La recta tangente es una recta que pasa por la función, por la curva de f de x y toca solamente en un punto. En este caso solamente toca en el punto A, ¿sí? Entonces, dos conceptos importantes. Uno, recta secante. Recta secante, la voy a poner aquí, es la que corta a la función f de x en dos puntos, en el punto A y en el punto B. Atraviesa a la función, ¿de acuerdo? A nuestra curva. Esta curva verde es nuestra función. Entonces, si corta en dos puntos, se llama recta secante. Si una recta pasa solamente por uno de los puntos, ¿sí? Es decir, como que pasa nada más rozando. Si esta es la función, vamos a suponer que nuestra función es esta parte, ¿no? La recta tangente es una recta que pasa y toca nada más en uno de los puntos de nuestra curva, ¿sí? Toca en un punto, pasa nada más rozando, ¿sí? Lo voy a ejemplificar. A ver. Para que nos quede un poquito más claro, lo voy a ejemplificar con estos audífonos, ¿sale? Vamos a suponer que esta curva que ustedes ven aquí sería como mis audífonos, ¿sí? Entonces, una recta tangente es una recta que nada más pasa rozando a nuestra curva, ¿de acuerdo? Esta es una recta tangente aquí o una recta tangente aquí, ¿de acuerdo? Una recta secante es la que atraviesa, por ejemplo, esta es una recta secante, esta es una recta secante, esta es una recta secante, ¿de acuerdo? Y esto tangente. Bueno, espero que sí haya quedado claro. Muy bien, ahora, fíjense, pongan mucha atención, esta es la parte delicada. Ya les había dicho que la recta secante en este caso, la inclinación de la recta secante va a depender de qué tan abierto esté, más bien, qué tan grande o pequeña sea esta distancia h que une a estos dos puntos, ¿sí? Entonces, si lo hacemos muy grande, la recta secante se inclina mucho, ¿sale? Cada vez más, ¿sí? Pero cuando esta h es muy pequeña, noten esto, fíjense, pongan mucha atención. Cuando esta h es muy pequeña, tanto que esta h la convertimos en cero, ¿qué creen que pasa? Ahí está, h igual a 0. ¿Qué pasó? ¿Ya lo notaron? Fíjense nuevamente. Esta línea azul es nuestra recta secante, ¿sí? Que está cortando a nuestra curva en dos puntos, el punto A y B. Entonces, ¿qué pasa cuando esta distancia h es 0? Fíjense lo que pasa. Se va haciendo más pequeño y la línea azul se va inclinando, y cuando h es 0, ¿qué le pasa a la línea azul? Ahí está, h es 0. ¿Qué le pasó? Quedó exactamente donde está la recta tangente. ¿Ya lo vieron? H muy grande, h muy pequeño, tanto que h es 0, y la recta secante se convirtió en una recta tangente. Esta es la parte medular y la parte más importante del cálculo diferencial, ¿sí? ¿Cuál va a ser el propósito del cálculo diferencial? Bueno, el propósito del cálculo diferencial es decir cuál es el valor de la inclinación de esta recta tangente, ¿sí? En el cálculo diferencial vamos a estudiar las rectas tangentes a la curva. ¿Cuánto vale la recta tangente en este punto? ¿Cuánto vale en este punto? ¿Cuánto vale en este que está aquí? ¿En este que está acá? Etcétera, ¿sí? Para poder saber el valor de esa recta tangente, ¿sí? Nosotros lo que hacemos, obviamente, como yo les dije, vamos a hacer el análisis de la recta secante, esta recta que yo estoy moviendo aquí, ¿sí? Entonces, en nuestro análisis, lo primero que debemos hacer es calcular
estos valores f de x más h y esta h, ¿sí? Y una vez que los tengamos en nuestra ecuación de la pendiente, lo que vamos a hacer ahora es que esa h la vamos a hacer tan chiquita como 0 y fíjense, la inclinación de esa recta secante va a ser exactamente igual que la recta tangente, ¿sí? Ese va a ser nuestro propósito, calcular la recta tangente a partir de una recta secante, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, con eso en mente, vamos a nuestro tema, la derivada. La derivada es uno de los conceptos más importantes del cálculo diferencial. Desde el punto de vista geométrico, la derivada es una medida de la pendiente de la línea tangente a la curva en cualquier punto x0. Como ya les había dicho, miren, tenemos aquí nuestra función f de x, ¿sí? Y una recta, esta recta que está aquí en verde, que pasa solamente rozando a esa curva, pasa solamente rozando, ¿sí? Y toca la curva en un solo punto. Esa recta se llama tangente, ¿sí? Como se los había mostrado aquí con los audífonos. Aquí está nuestra curva, que es nuestra función, y la recta tangente es una recta que pasa rozando nada más la curva y toca solamente en un punto. Ni atraviesa ni se queda arriba, ¿sí? Pasa en un punto. Esa es una recta tangente, ¿de acuerdo? Ahora, matemáticamente la derivada nos indica, bueno, ahora le vamos a llamar derivada. Esta recta tangente que está aquí, su inclinación le vamos a llamar derivada. La derivada nos indica la razón de cambio de una función con respecto a la variable x, la cual se escribe mediante la siguiente ecuación. Como ya les había yo dicho, tenemos que calcular f de x más h, f de x, restarlo, dividir entre h y hacer h igual a 0, ¿sí? Eso se escribe de la siguiente forma. Derivada de, bueno, es derivada de f con respecto de x. Así se lee. Esto lo vamos a depurar un poquito más la siguiente clase. Ahorita lo que yo les quiero explicar solamente es cómo calcular esa derivada o cómo calcular la inclinación de esta recta tangente que se ve aquí en rojo y que va a ser el propósito siempre de nuestros cálculos, ¿sí? Bueno, entonces, para hacer esto, utilizamos lo que se conoce como el método de los 4 pasos. Este método es bien importante porque, para variar, cuando ustedes entren a la ingeniería o a la licenciatura, les van a preguntar este método y ustedes se lo deben saber, ¿sí? Bueno, primero, método de los 4 pasos. Asignar un incremento h a la variable x y evaluar en la función f de x. Es decir, si tenemos una función f de x, vamos a sustituir, en vez de x, vamos a poner x más h y hacer los cálculos. Luego, paso número 2, calcular el incremento en la función, es decir, f de x más h menos f de x, ¿sí? Una vez que tenemos f de x más h, le restamos lo que es f de x y hacemos los cálculos, ¿sí? Paso número 3, obtener la pendiente de la función para ese incremento h. Ya que tenemos f de x más h menos f de x, lo dividimos entre h y hacemos los cálculos, ¿sí? Los cálculos de reducción. Y por último, aplicamos el límite cuando h tiende a 0. Esto que está aquí, que dice lim h flechita 0, quiere decir hacer la h tan pequeña que tenga el valor de 0, ¿sí? Y ahorita lo voy a explicar. Bueno, vamos a hacer un ejemplito bien sencillito. Calcular la derivada de la función f de x igual a x cuadrado. Entonces, nuevamente vamos a calcular, vamos a hacer el cálculo de la derivada, ¿sí? Bueno, lo primero que tenemos ahí es la función f de x igual a x cuadrada, ¿sí? Lo que nos está diciendo esto es que si tenemos un valor dentro del paréntesis x, la función lo que hace es que toma la variable x y lo eleva al cuadrado, ¿sí? Bueno, por ejemplo, si tenemos aquí 5, pues sería 5 al cuadrado, ¿no? Si tenemos 10,
pues sería 10 al cuadrado, ¿no? Si tenemos x más h, pues sería x más h al cuadrado, ¿de acuerdo? Bueno, espero que sí sepan a lo que quiero ir. Bueno, vamos con los primeros pasos. Son 4 pasos. Esos 4 pasos los vamos a resumir en las siguientes oraciones. Paso número 1, evaluar x más h en la función f de x. Paso número 2, calcular f de x más h menos f de x. Paso número 3, dividir entre h. Paso número 4, hacer el límite cuando h tiende a 0. Cuando ustedes hagan ejercicios de tarea, ustedes van a copiar exactamente estos enunciados, ¿sí? Y después de cada enunciado van a hacer los cálculos. Muy bien. Entonces vamos a empezar. Calcular la derivada de la función f de x igual a x cuadrada, ¿sí? Lo primero que yo les voy a dar es una función que está aquí, ¿sí? Y luego, el primer paso dice evaluar x más h en la función f de x. Entonces, en vez de poner x aquí, en la función, yo pongo x más h. Por lo tanto, aquí va a ser como la función me dice que todo lo que tengo dentro del paréntesis lo elevo al cuadrado. Y si dentro del paréntesis yo voy a poner x más h, pues entonces sería x más h al cuadrado, ¿de acuerdo? Bueno. Y ustedes me dirán, ¿y luego qué? Pues hay que hacer el cálculo. ¿Cuánto es x más h al cuadrado? Espero que ustedes se acuerden de sus cursos de álgebra básica. ¿Cómo? Esto es un binomio al cuadrado. ¿Cómo se calcula un binomio al cuadrado? Yo incluso ya se los había enseñado, ¿eh? Si tenemos x más h elevado al cuadrado sería x, el cuadrado del primero, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿sí? Y esto sería f de x más h. Ahí está, ¿sale? Entonces, el primer paso fue evaluar x más h en la función f de x. Entonces pongo f de x más h, y eso es x más h elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque la función es x al cuadrado, ¿sí? Como tengo x más h al cuadrado, yo recuerdo mi fórmula de binomio al cuadrado, y la fórmula del binomio al cuadrado me dice que es el cuadrado del primero más 2 multiplicado el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, y ya está. Ahora, lo siguiente me dice, el paso número 2, calcular f de x más h menos f de x. Bueno, ¿cuánto vale f de x más h? Yo ya lo tengo aquí, que era esto que estaba aquí, ¿de acuerdo? Y lo voy a poner. Es x cuadrado, bueno, es aquí más grande, para que quepa. Me dice que es x cuadrado más 2xh más h cuadrado, que es lo que había calculado del punto anterior, menos f de x, pero f de x vale x cuadrado, entonces le resto x al cuadrado, ¿sale? Vamos a notar algo interesante. Aquí yo tengo x cuadrado y aquí tengo menos x cuadrado, ¿sí? Pues si tengo x cuadrado y menos x cuadrado, esos dos se eliminan, porque si tengo un número y luego resto, otra vez el mismo número. Entonces, x cuadrado menos x cuadrado me da 0 y entonces se eliminan, ¿de acuerdo? Entonces, lo vamos a poner acá abajo, ya sin ese término de x cuadrado, porque x cuadrado menos x cuadrado me da 0. Y solamente me queda más 2xh más h cuadrado, ¿de acuerdo? Ahora, el tercer paso es dividir entre h. Entonces, bueno, dividir entre h, ¿quién? Esta expresión, ¿no? Dividir entre h la expresión f de x más h menos f de x. Entonces, eso sería esta parte, el tercer paso, ¿de acuerdo? Entonces calculamos esto. F de x más h menos f de x entre h. Pero ¿cuánto vale f de x más h menos f de x? Es lo que ya habíamos calculado en el tercer paso, ¿sí? Es esto.
¿Están de acuerdo? Bueno, espero que no se me estén perdiendo en estos pasos. Muy bien, ahora vamos a aplicar lo que se conoce como la propiedad distributiva de la división. 2x más h cuadrado dividido entre h es lo mismo que, ahorita lo voy a poner, fíjense, pongan mucha atención en lo que voy a escribir. Sería el primero dividido entre h, o sea, me da más 2xh entre h, más, ahora el segundo dividido entre h, más h al cuadrado dividido entre h, ¿sí? Y ahora continuamos. Fíjense que tenemos más 2xh entre h. Fíjense que tenemos h arriba y tenemos h abajo. ¿Qué le pasa? Se elimina, porque h entre h me da 1. Es decir, un número dividido entre sí mismo me da 1. Entonces me queda más 2x. Y aquí tengo h cuadrada entre h. ¿Cuánto me da? Fíjense, ¿eh? H cuadrada es lo mismo que h multiplicado por h. O sea, un número al cuadrado es un número por sí mismo. Entonces tengo un h arriba y un h abajo, ¿sí? H entre h me da 1 y solamente me queda uno de estas h's. ¿Sale? Eso espero que ustedes lo recuerden. Espero que ustedes recuerden esta regla, ¿sí? Si tenemos un número al cuadrado dividido entre ese número, pues nada más me queda 1. Es decir, h al cuadrado entre h, nada más me da h. Hasta ahí, ya terminamos esta parte. Ahora, por último me dice hacer el límite cuando h tiende a 0. Entonces, lo último es hacer esta parte, ¿sí? Lo vamos a escribir así. Límite cuando h tiende a 0 de esta expresión, de lo que ya hemos venido calculando, es igual, entonces, al límite cuando h tiende a 0 de esta expresión que está aquí. La voy a poner entre paréntesis. 2x más h, ¿sale? Bueno, entonces, lo que hacemos ahora, pues solamente es hacer h igual a 0, ¿no? Cuando esta h vale 0, pues me queda 2x más 0. Entonces esto me da 2x más 0. Y eso finalmente me da 2x. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que al final la derivada de la función f de x, bueno, esta que está aquí, la derivada de la función f de x igual a x cuadrada es 2x, ¿sale? Y ese sería el resultado. Muy bien. Yo les voy a dejar uno de tarea, uno muy similar, muy sencillito, para que ustedes lo trabajen, ¿de acuerdo? De todas maneras, yo les voy a dar asesoría o ayuda en el grupo. Por favor, inténtenlo. Inténtenlo. Si ustedes no lo intentan, no le van a entender, no lo van a poder hacer. Cuando lo intenten, van a surgir problemas. Algo no le van a entender, algo les va a fallar. Cuando ustedes se atoren en algo, me mandan la captura de pantalla de lo que están haciendo y yo les digo cómo resolverlo, ¿de acuerdo? Pero es importante que este ejercicio, que va a ser uno solamente, que yo les voy a enviar, por favor, sí, inténtenlo, ¿sí? Para que ustedes puedan entender cómo resolver los problemas de derivadas. Ok, chicos, bueno, pues esto sería todo. Continuamos el día viernes, ¿sale? Con esta clase. Bueno, chicos, pues hasta luego. Gracias.